ministro de Transporte, quien va a clarificar el tema de la póliza que se expediría en teoría por parte de los centros de diagnóstico automotor. Ministro. Bueno, esta póliza hace parte de uno de los contenidos de la reciente expedida ley. Creo que fue sancionada los últimos días del mes de diciembre. Y para que esa póliza sea exigible necesita reglamentación del ministerio. Y he dicho que esa reglamentación no se expedirá mientras no hagamos reunión de trabajo con los centros de diagnóstico. Lo que claramente quiere decir que los centros de diagnóstico no están obligados y los clientes o usuarios de los servicios no tienen la potestad para poder hacer presiones, porque ya el tema se ha suscitado temas de agresiones a los propietarios de los centros de diagnóstico. Yo me comprometo a que en el curso del día sacaremos un comunicado sobre particular. Muchas gracias, ministro. De conversación para escuchar sus preocupaciones, pero por supuesto que antes de tomar cualquier medida que haga efectivo la norma legal, vamos a ser muy prudentes, sensatos y establecer un mecanismo de diálogo con los centros. No vamos a modificar la ley porque requiere reglamentación y creo que esa decisión puede mejorar lo que establece o lo que es la gran preocupación que tienen esos centros. ¿Se podría garantizar, ministro, entonces, que ese costo no se le trasladaría finalmente a los conductores? Bueno, no, es que esa ley exige reglamentación. Por ahora, yo lo único que les garantizo es que antes de que exista una reglamentación, nos vamos a sentar a tomar decisiones cómo la vamos a reglamentar o si vamos a llevar alguna reforma en el Código de Tránsito. Desde el Congreso aseguraron que la ley tiene como objetivo mejorar la seguridad vial e incentivar a que todos los vehículos, especialmente motocicletas, tengan el certificado técnico-mecánico al... Este es un mensaje de esperanza y tranquilidad de nuestro ministro de Transporte para todos los ciudadanos del país. Muy buenas noches, un saludo muy especial, desear los mayores éxitos en su encuentro que tendrán el día de hoy o pues de mañana viernes. Expresar de frente a la póliza que están expidiendo y que el RUN está dispuesto, que la pueden subir, que no está autorizada, que no es aplicable, y así lo dispondrá una circular que esta misma noche expediré. Un saludo especial para todos. Muchas gracias, señor ministro. Muy amable. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nicolás Villamil y hoy va a ser un día bien interesante porque resulta que estamos acá en Ibagué, Tolima, tierra de lindas mujeres, y nada menos y nada más que pedí una cita para que en un CDA me recibieran y poder preguntarles un poco de, bueno, qué es lo que está pasando con esa póliza obligatoria para daños materiales en accidentes de tránsito que introdujo jurídicamente la ley 22 de enero de 2023. ¿Les interesa? A mí me parece bastante interesante porque, oiga, siempre me preguntan respecto de la póliza que si es obligatorio o no. Bueno, ya sabemos que sí es obligatoria porque está derivada o está contenida, más bien consagrada en una ley de la República. Sin embargo, vamos a preguntar si la están entregando, si no la están entregando, si no, ¿por qué? Si sí, ¿cómo es la póliza? Bueno, todo ese tipo de cosas. Yo por eso ya estoy acá en la carrera sexta, a la altura de la calle 20, acá en Ibagué, y estoy llegando nada menos y nada más que a un CDA. Este CDA es el CDA Motos de la Cesta. Mire, ahí está, CDA Motos de la Cesta. Entonces vamos a ver quién nos da alguna información al respecto. Ya igual, yo pedí una cita, estamos apenas 10 minutos antes de la cita. Entonces vamos a ver quién nos ayuda acá con el tema. Vamos a ver, por acá ya llegamos. Buenas, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Cristian Julián Aguilera. Cristian, qué pena, yo estoy grabando el video. Yo saqué una cita acá con el señor Germán. Sí, señor, Germán Acosta. Acompáñenme, por favor. Súper. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Cristian Julián Aguilera. Gracias. Don Germán. Oiga, don Germán. Oiga, yo otra vez, como la vez pasada, yo llegué, fue grabando para que acá sepamos. Ya teníamos una cita al especial con el señor Germán Acosta. Don Germán, usted hace parte de un gremio de CDAs. Cuénteme un poquito de ese aspecto. Correcto, Nicolás. Yo hago parte, soy el director técnico de la Corporación Colombiana de Apoyo, Centro de Diagnóstico Automotor, que reúne muchos centros de diagnóstico a nivel nacional y que obviamente pues velamos por los intereses de los centros de diagnóstico automotor. Oiga, en virtud de ello, yo dije, bueno, ¿quién más que una persona que tiene conocimiento nacional, ¿no? Porque ustedes
la corporación es nacional, usted trabaja con varios en el país, no solamente con este o con otro que las pasadas nos vimos en Chaparral, Tolima, y evidentemente creo que pues es una persona que tiene conocimiento de causa y experiencia para que nos hable un poquito de pues todo este tema de la famosa póliza que le conté por teléfono, si sí o no, pero vamos a cogerla en orden. ¿Le parece? Perfecto. ¿Cómo podemos arrancar? Nicolás, por donde usted quiera y por donde quieran preguntar, los centros de diagnóstico siempre vamos a estar dispuestos a dar respuestas a los cuestionamientos que nos presenten. Excelente. Bueno, antes de salir de acá, voy a hacer la primera pregunta. Yo le voy a pedir disculpas, eso sí, porque voy a hacer parte de los usuarios generales de las pólizas de seguro que regularon esa, la ley 2285 al inicio del año, ¿correcto? Perfecto. Entonces, si le pregunto algo que no le guste, me lo contesta y no me da tinto. No hay problema, tranquilo. Igual yo pienso que es el escenario perfecto. Usted por los usuarios, yo por los centros de diagnóstico. Ah, bueno, vea, ¿Listo? interesante para poder mirar el tema. Bien, primera pregunta. ¿Estamos claros que hay una póliza de seguros obligatoria para daños materiales en accidentes de tránsito, verdad, sí o no? Correcto. Hoy en día un centro de diagnóstico automotor entrega la famosa póliza. Hoy en día, ¿cuándo es? Usted sabe la fecha de hoy. Venga, yo les voy a dejar de una vez acá claro, porque ese hoy en día podría ser lunes 17 de julio a las 15:21. La cita era a las 15:30, les llegué 10 minuticos antes para avanzar. Perfecto. Oiga, ¿es verdad? ¿Se está entregando la famosa póliza o no se está entregando? Y dígame por qué. Efectivamente, existen algunos centros de diagnóstico en el país que lo están entregando. La gran mayoría, el 99% de los centros de diagnóstico del país no lo están entregando. Ya sabemos que sí, efectivamente hay una póliza, pero bueno, ese 99% de centros de diagnóstico automotor en el país, ¿cuál es la voz? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Vamos. Hoy en día no se está entregando. Me parece interesante eso, pero pienso que debemos abordarlo desde donde es, ¿sí? Desde la parte económica. Esto es un costo, esto es un negocio. La revisión técnico-mecánica indiscutiblemente es un negocio, unos empresarios que lo montan, dándole cumplimiento a unos requisitos que establece el Estado para poder mejorar las condiciones de circulación vial, mejorar las condiciones ambientales de los vehículos que circulan por nuestro territorio nacional, pero que indiscutiblemente son empresas, pertenecen a empresarios, generan empleo y tienen un margen de rentabilidad, ¿correcto? Y ese es nuestro primer inconveniente. Y me surge acá una idea interesante, es que a veces en el común denominador de las personas pensamos que porque es negocio es malo. No, siempre me han dicho, oiga, es que ese negocio de las ambulancias. Yo le digo, bueno, pero si no hubieran ambulancias, ¿quién recoge a mi familiar cuando se accidente o quién me recoge a mí? No quiere decir que sea malo. Correcto. Y está cumpliendo una normatividad y está cumpliendo una necesidad del Estado, ¿sí o no? Correcto. Entonces, más o menos para tener en cuenta que el CEDA sea negocio o no poniéndome de parte de ellos, yo también tengo una empresa y mi empresa es un negocio. Cumplimos un fin muy importante que es salvar vidas. Claro. Pero es un negocio que necesita rentabilidad. Y lo que esperamos es que nos escuchen completamente, es decir, que escuchen todos los argumentos de los centros de diagnóstico automotor para que puedan tener argumentos, ¿sí? Y con argumentos nos puedan decir, mire, ustedes están incumpliendo porque están haciendo las cosas mal o realmente tenemos la razón frente a lo que estamos planteando. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a explicar el tema? Como estamos hablando del tema de costos, yo lo invito a que miremos esto, Nicolás. Vamos. Primer factor que hay que desmentir, y es el hecho de que la gente piensa que la revisión técnico-mecánica de una motocicleta cuesta 175,000 pesos y que los 175,000 pesos le entran al centro de diagnóstico automotor. Completamente falso, Nicolás. Aquí usted puede ver cómo se desglosan los precios de la revisión técnico-mecánica y que en la mayoría de los centros de diagnóstico a nivel nacional se encuentran debidamente publicados. Lo que ingresa al centro de diagnóstico por la revisión técnico-mecánica de un vehículo tipo motocicleta son 108,000 pesos. Eso es lo que entra. El resto de los 75,000 pesos tienen que ver con los impuestos que el Estado ha cargado a la revisión técnico-mecánica, como el RUN, el SICOP, las FUPAS, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, agentes de dispersión y recaudo y lo que les decía, el sistema de control y vigilancia para la revisión técnico-mecánica. Entonces realmente estaríamos hablando de 108,000 pesos. Cualquier persona del país, Nicolás, que tenga un negocio sabe que los márgenes de rentabilidad de un negocio son del 10, del 15%, exagerando. Un buen negocio genera un margen de rentabilidad de un 10 y un 15%. Ahí tengo una pregunta. ¿Por qué está esto acá? ¿Usted ya tenía preparado para que yo viniera y le preguntara al respecto? No, Nicolás, nosotros tenemos esto aquí por obligación, porque la ley nos obliga a que nosotros debemos tener publicadas las tarifas de la revisión técnico-mecánica, tal cual como se encuentra aquí. Hay una normatividad que nos reguló las tarifas y nos puso a nosotros un piso y un techo, y por eso están aquí. Dato importante cuando le digo que piso y techo es que el 99% de los centros de diagnóstico en el país se encuentran en el piso, es decir, cobran la tarifa más baja que pueden llegar a cobrar, ¿sí?
En este momento los CDAs podrían irse al techo, pero ningún CDA está, muy pocos CDAs en el país están en el techo, la gran mayoría están en el piso. Es decir, que a través de esa resolución, esa normatividad que usted me indica, esa tarifa mínima es la que ustedes están cobrando en este CDA que estamos hoy, que es de motocicletas. Correcto, eso es lo que estamos cobrando el mínimo. En cualquier momento, si hubiese una afectación a los costos de operación, los centros de diagnóstico fácilmente con la venia del gobierno podrían irse al techo sin vulnerar la normatividad. No estarían haciendo nada irregular. Completamente, estarían dentro de la normatividad, porque si existe una alteración a los costos de la operación, podrían irse sencillamente al techo. Es decir, si mañana el costo de la energía para que funcione el CDA, ¿no? Porque me imagino que utilizan energía, disparara los precios, las tarifas por algún motivo, esto afectaría los costos operacionales, y estos costos operacionales a través del mínimo y el máximo, que es el famoso techo, pues podrían ser cargados a la tarifa. Correcto. Cualquier alteración que tenga la tarifa podría ser susceptible de esto, y eso fue lo que se previó, que existiese una tarifa y de acuerdo a la ubicación geográfica de los centros de diagnóstico en el país, hay algunos lugares donde es más costoso, otros donde es más económico la operación de un centro de diagnóstico, entonces pues eso les daba un margen de movilidad a los centros de diagnóstico como tal. Entonces, en ese entendido, señor Germán, cuéntenos un poquito de esta tabla de costos para entender un poco mejor el tema. Bueno, Nicolás, aquí ustedes pueden ver unos valores. El valor de la revisión técnico-mecánica neto es de 175.000 pesos en promedio, ¿sí? Pero esos 175.000 pesos a un centro de diagnóstico únicamente ingresan 108.000 pesos. Todo lo demás, como está viendo usted aquí, IVA, RUN, Agencia Nacional de Seguridad Vial, dispersión y recaudo y sistema de control y vigilancia, son impuestos a la revisión técnico-mecánica, pero realmente son 108.000 pesos. Sobre estos 108.000 pesos, el centro de diagnóstico tiene que pagar arriendos, tiene que pagar nómina, tiene que pagar visitas del organismo nacional de acreditación, tiene que pagar costos de mantenimiento, calibración y toda la operación de un centro de diagnóstico automotor desde este costo, ¿correcto? Desde este mismo costo es que nos están indicando que debemos sacar para pagar una póliza. El costo de la póliza es de 40.000 pesos, alrededor de 40.000 pesos vale la póliza para una motocicleta. Este ejercicio cuando quiera lo hacemos con otro tipo de vehículo. De momento lo vamos a hacer con las motocicletas. 40.000 pesos alrededor es el costo alrededor que tendría que pagar un centro de diagnóstico para la póliza. Es decir, de 108.000 pesos tendría que pagar 40.000 pesos, más del 40% o el 40% de lo que realmente ingresa para la revisión técnico-mecánica, teniendo en cuenta que en Colombia un negocio medianamente rentable está entre el 15 y el 20%. Cualquier persona que haya montado un negocio en su vida, cualquiera de las personas que nos está viendo en este momento sabe que los márgenes de ganancia están entre el 15 y el 20%. En este momento estaríamos por encima de los márgenes de ganancia, es decir, estaríamos entrando a pérdida a los centros de diagnóstico automotor. Entonces es entendible que si usted obliga a un centro de diagnóstico automotor a que pague una póliza de sus ingresos y esa póliza lo va a quebrar, pues es lo medianamente lógico es que se oponga a entregar la póliza, ¿sí? Que ponga algún tipo de impedimento para que no lo quiebren. De acuerdo, perfecto. Entonces, bajo este criterio, si yo no ingreso la póliza, usted me dice que quedarían como ganancia de como cualquier negocio, como mi empresa, que debe generar unas ganancias, o si no me toca ir a hacer otra actividad, son del 10 al 20%. Correcto. Un promedio, eso es un promedio. Depende de la ciudad. Algunos centros de diagnóstico ni siquiera alcanzan a tener puntos de equilibrio, como cualquier empresa cuando apertura, ¿sí? Hay centros de diagnóstico que revisan 5, 7, 8 motocicletas al día. En un centro de diagnóstico de motocicletas muy seguramente ni siquiera alcanza el punto de equilibrio. Le toca hacer lo que muchos de ustedes hacen como empresarios, inyectar dinero propio para que su propia empresa no muera, para que no muera su sueño, para que la empresa siga circulando, para que la empresa siga vigente. Perfecto, excelente. Ahora, si le incrementáramos, usted me está diciendo que esa póliza en promedio al CDA, que es quien la debe pagar, le cuesta en promedio 40.000 pesos, pues si yo le resto los 40.000 a esto me quedan 68.000, pero ya me dijeron acá que tocaba pagar el arriendo de semejante bodega. ¿Cuántas personas trabajan acá? Alrededor de 12 personas trabajan en esto. ¿12 personas? Correcto. O sea, bastantes personas. Ingenieros, inspectores, personal de comercial, personal de recepción, personal de servicios generales, es decir, una serie de empleados que vivimos del centro de diagnóstico automotor. Oiga, eso también es importante porque viéndolo desde el criterio del negocio, recuerde que los negocios también generan empleo, ¿no? Porque a veces se nos olvida un poquito esa parte. Me parece que es importante tenerla acá en cuenta. Ya tenemos esto claro, yo ya lo tengo claro. Ahora, ¿cómo proseguimos?
Pues, Nicolás, sencillamente si los centros de diagnóstico son obligados, como bien lo estaba manifestando el Ministerio de Transporte, a entregar la póliza, pues lo que yo le decía, hay un colchón, finalmente aumentarían ese costo y quien finalmente terminaría pagando parte de la póliza serían los usuarios. Pero eso, digamos que algunos podrían decir, sí, pero voy a tener mi vehículo asegurado y eso sería un beneficio. Ahora lo que podríamos hablar es la dichosa póliza, qué tan beneficiosa es para el usuario, ¿sí? ¿Quién sale ganando con esta póliza? ¿Sí? ¿Realmente es una póliza que sirve y funciona? Eso lo podemos ver estudiando las pólizas que se están ofertando. Ese dato me parece súper clave, porque en últimas no solo es tener un seguro, porque el seguro tiene exclusiones, tiene una serie de aspectos legales que en últimas la gente del común cuando se accidenta no conoce, y al momento de presentar la reclamación ahí viene el cuello de botella, y bueno, eso entonces yo lo voy a hacer a través de mi escritorio, más adelante lo hacemos. Otra cosa que me interesa acá como tal en el CDA es ver un poquito de cuáles son las empresas que están expidiendo esa famosa póliza, es decir, son empresas aseguradoras, ¿cierto? Se supone, y cuántas son las que dan la oferta de la póliza. Bueno, Nicolás, aquí es muy interesante y es un tema que es bueno que la gente lo sepa, es decir, aquí tenemos que poner todo sobre la mesa, tenemos que ser completamente claros, así como he sido claro el día de hoy, manifestándoles cuáles son los impedimentos de un centro de diagnóstico para despedir la póliza, les voy a decir la realidad. Hay una sola aseguradora en el país que está brindando esta póliza y es Seguros Mundial, es la única aseguradora que en el momento brinda la póliza, pero resulta que frente a esto hay un dato muy interesante, y es que la misma persona que brinda la póliza es el intermediario que mayor número de seguros vende para Seguros Mundial. Este BML Holding, que es la empresa que comercializa esta póliza, es también el dueño de los centros de diagnóstico que en el momento en el país están entregando esta póliza, ¿sí? Son un pequeño grupo de centros de diagnóstico que pertenecen a esta misma organización y que entregan la póliza. Claro, aquí hay un negocio redondo, si no gano por el lado del CDA, gano por el lado de la póliza, ¿correcto? Esto es una realidad que está y que puede ser probable en cualquier momento. Bueno, y ese dato pues me parece bien interesante, bien suspicaz. O sea que yo me voy a dar la tarea de averiguar por lo menos en 2 o 3 aseguradoras más si están ofertando la póliza o no. Bueno, otra cosa importante acá es que en virtud de la famosa póliza, esta póliza tiene libertad de oferta, dice la ley 2283, ¿no? Correcto. Que entró en vigencia el 5 de enero del 2023. Cuando hablamos de esa libertad de oferta hay un problema ahí, que es que si yo como aseguradora, pensemos cualquier nombre, aseguradora Pajarito, mañana saco la misma póliza, entre comillas, pero yo cambio las condiciones de la póliza, mi póliza podría salir al mercado no en 40.000, sino tal vez en 30.000 o 25.000 o 20.000, ¿sí o no? Correcto, Nicolás. Aquí hay un tema bien interesante en materia de asegurabilidad, y es un concepto que se llama el interés asegurable, ¿sí? El interés asegurable es cuando yo elijo una póliza para proteger un bien o un producto que sea de mi parte, o sea, que haga parte de mi patrimonio. Si yo quiero proteger ese bien, yo utilizo una póliza. ¿Qué póliza voy a elegir? La que más me proteja, la que me brinde mayor garantías, la que tenga una relación costo-beneficio adecuada. Sin embargo, en este momento el interés asegurable se ha desviado a razón de esta ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley deja que el tomador sea el centro de diagnóstico automotor, y en este orden de ideas pues hay algo muy claro. ¿De qué les he venido hablando? De costos. O sea que si mañana sale una aseguradora X como la que está ahorita, brindando una póliza con un mayor número de exclusiones y con unos deducibles tan altos como la que existe por parte de Seguros Mundial, pues los centros de diagnóstico tomaremos esa aunque sea más barata. ¿Y eso a quién beneficiaría? ¿Beneficiaría al usuario? No. ¿Beneficiaría al centro de diagnóstico? No, porque finalmente también tendríamos que seguirla pagando. El único que se vería beneficiado sería la aseguradora, que es lo que está pasando en este momento con la única aseguradora que está comercializando esta póliza. Tiene demasiadas exclusiones, y esas exclusiones pues y este deducible, entre otras cosas, pues no benefician al motociclista, no benefician absolutamente a nadie. Solamente hay un beneficiario aquí, y es la aseguradora. Bueno, eso yo creo que lo vamos a analizar ya en detalle con la póliza, y vamos a analizar realmente, porque no conozco toda la póliza y me parece súper importante que tú y yo conozcamos primero cómo funciona la póliza. Segundo, ¿qué debo hacer cuando me accidente? Porque no solamente es tener la póliza, ¿qué debo hacer para poder hacer efectiva la famosa póliza de seguro? Entre otras cosas. Bueno, Nicolás, le quiero dejar claro esto. Nosotros los centros de diagnóstico automotor, por obvias razones económicas, nos hemos opuesto a la entrega de la póliza porque nos afecta a nosotros, ¿sí? Pero también hemos defendido algo, y es que le hemos dicho al Estado en repetidas ocasiones, y tenemos muchos documentos en los que le hemos solicitado a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Puertos y Transportes y al Ministerio de Transporte de
de que reglamenten la póliza, de que haya unas condiciones claras, de que las personas sepan qué es lo que van a recibir y que el Estado haga una intervención en la cual le diga, venga, esto tiene que estar bajo estas condiciones. Porque le hago una pregunta, Nicolás, si en este momento el SOAT, que nos sirve tanto a nosotros, a los motociclistas, las personas que utilizamos el vehículo, los vehículos en el país, tuviera un deducible de un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, cada vez que una persona se cayera en su motocicleta para que lo atendieran, tuviera que pagar 1.200.000 pesos, ¿usted cree, Nicolás, que se usaría tanto como se usa hoy en día? No, muy seguramente las EPS vivirían con filas de motociclistas que se han caído y que van allá que los atiendan, y ninguno permitiría que lo asistiera el SOAT. ¿Por qué? Porque tiene que pagar 1.200.000 pesos. Eso es lo que nos está pidiendo esta póliza, y eso es lo que los centros de diagnóstico le estamos diciendo al Estado colombiano: venga, reglaméntelo, por favor, deje las reglas claras, déjenos las reglas del juego completamente claras, díganos cuál es la póliza, cómo debe ser esta póliza, cuáles son las condiciones que debe cumplir esta póliza. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno colombiano, y eso es lo que le hemos dicho. Finalmente, si tenemos y estamos obligados a cumplir, la vamos a cumplir, pero en unas condiciones claras, en unas condiciones en que realmente cumpla con un objeto social la póliza y no simplemente sirva para que unos pocos se lucren de esta póliza. Bueno, ahí sí me lo pregunta a mí, pues evidentemente la mayoría de personas, incluso yo, pues no acudiría tanto a reclamarle al SOAT, ¿no? En cierto tipo de accidentes, me ha faltado. También ahí me parece súper clave definir ese aspecto. Mire que los dos son seguros obligatorios, pero la naturaleza no es la misma. Una, primero, es para servicios asistenciales en cuanto a la atención a las víctimas de accidentes de tránsito, mientras que el otro es en cuanto a la indemnización respecto de la responsabilidad civil derivada de daños materiales. Es decir, el SOAT actúa de manera automática. Correcto. Pero esta póliza no, yo tengo que hacer un proceso de reclamación, y en el proceso de reclamación, sea en esta póliza o sea en una póliza a todo riesgo o sea en una póliza de responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues lo primero es que yo debo demostrarle a esa aseguradora a quien me estoy refiriendo que mi contraparte, o sea el otro conductor, que es a la que seguramente yo le pienso hacer la reclamación, pues él tuvo la responsabilidad, o sea que no es tampoco tan fácil ese aspecto, pero tenemos que estudiarlo para saber cómo actuar. Eso también me parece importante. Y Nicolás, quiero dejarle algo de manifiesto como último punto. ¿Por qué nació esta póliza? Es para solucionar los choques simples, para que cuando se presentaban estos accidentes de tránsito, sencillamente yo conciliara con la otra persona y le dijera, no, mira, yo tengo una póliza que está cubriendo el daño que te acabé de ocasionar, no importa cuánto es, vamos y arreglamos con las aseguradoras y que ellas se hagan responsables de esto, porque así incluso muchos youtubers lo han vendido, ¿listo? Y he visto varios videos donde dicen, te pegué, te rayé, no importa, tranquilo, aquí hay una póliza que puede llegar a cubrir. No es tan así, porque tiene que pagar un deducible, y sí les han dicho que tiene que ser un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, a la fecha tendría que ser más de 1 millón de pesos para que pueda solucionarle su problema. Y yo me digo, o me pregunto hoy en día, digo, si yo tuviera 1.200.000 pesos en el bolsillo, pues sencillamente conciliaría con cualquier persona cualquier choque simple y solucionaría los problemas. Los problemas no son tan fáciles de solucionar, y esta póliza no está generando ninguna solución a los problemas para lo cual fue concebida. Oiga, si las personas en los accidentes uno ve en la calle que terminan en semejantes grotescos episodios por 50.000 pesos, por 20.000 pesos, ahora no me imagino por más de 1 millón de pesos. Por supuesto, entonces por eso es que le digo que no está solucionando absolutamente nada, porque vemos que hay personas que se agreden físicamente porque hubo un daño y un rayón de un vehículo que no suma 200.000 o que no suma 300.000 pesos. Ahora no me imagino cuando le toque decir que le toca pagar un deducible de 1.200.000 pesos para que su póliza pueda atender el daño que acabó de ocasionar. Entonces, señores, por eso es que pedimos que exista reglamentación, que existan condiciones claras y que el Estado intervenga para que este tipo de pólizas cumplan con la razón de ser, cumplan con su objeto funcional, cumplan con lo que quiso hacer el legislador cuando la generó. Con su naturaleza, excelente. Última pregunta, acaba de salir una circular estos días, la semana pasada, frente a un ultimátum, entre comillas, así lo he escuchado por ahí en las redes sociales, que les dan a los centros de diagnóstico automotor para entregar la famosa póliza. Esta circular emanada por la Superintendencia de Transporte, ¿sí o no? Sí, por parte del Ministerio de Transporte y por parte de la Superintendencia de Transporte generan un documento, una circular en la que indican que los centros de diagnóstico estamos obligados a entregar la póliza a partir del 1 de agosto del presente año. ¿Sí? Es un ultimátum en el que nos dicen a los centros de diagnóstico que o entregamos la póliza o nos atenemos a las consecuencias que a bien sepan estas autoridades tomar cartas en el asunto. ¿Y qué van a hacer entonces los centros de diagnóstico? Porque el 1 de agosto ya está cerca. Pues es lamentable que desafortunadamente no exista un punto de conciliación entre los centros de diagnóstico y el ministerio, que sea mucho más abierto a escucharnos, a mirar cuáles son las solicitudes que tenemos desde los centros de diagnóstico, que finalmente pues nos oponemos de manera legítima a la presentación o a la entrega de esta póliza, porque nos afecta económicamente, eso no es un secreto, y por eso hoy he querido ser completamente transparente con usted, Nicolás. Yo estoy escuchando, y como empresario
empresario también me pongo en la situación. Lo primero es que si yo abro mi empresa, hay unas condiciones específicas, claras, normativas, y un día me salen con otra, pues yo creo que me va a generar algo de incomodidad. Pero acá la incomodidad es financiera, ojo, porque es que la parte financiera pues es la que le da en últimas vida a la empresa para sostenerse, para sus trabajadores, bueno, para todo lo que es pertinente a la utilidad. Otra cosa que yo considero acá, frente a lo que usted me está contando, que yo no sabía realmente, sino que me estoy enterando y por eso quisimos hacer esta intervención, es que en últimas, si no hay más empresas aseguradoras que estén ofertando, pues la única salida que por ahora vería es que nos toca ir a la misma aseguradora a comprar el mismo seguro, y entonces en últimas, pues perdóneme si no es así, pero en últimas ahí se convirtió en un negocio. Claro, Nicolás, que se convirtió en un negocio, claro que se convierte en un negocio, y que es un negocio que al no tener ningún tipo de reglamentación o condiciones claras en cualquier momento puede tornarse abusivo frente a los centros de diagnóstico y frente incluso a los mismos usuarios, ¿sí? Porque en cualquier momento pueden cambiar las condiciones de exclusión o pueden cambiar las condiciones de deducibles, y pueden aumentarlos, pueden hacer cualquier cosa, porque claramente se configura un monopolio. Bueno, eso me gustaría que tú, que estás viendo este video, dejaras tu comentario. ¿Cuál es tu opinión versus lo que hemos analizado el día de hoy frente al CEA? Seguramente si cualquier persona ve este video y dirá, bueno, pues entonces no me importa, cierren. Bueno, pero yo también como empresario digo, y la inversión, y los empleados, y el trabajo, los puestos laborales, los impuestos que se pagan, porque me mostraron en la lista, y ustedes ya la vieron, la lista, donde hay una serie de subrogaciones que tienen que hacerse pues también para el Estado, para que de una u otra manera pues esta actividad legalmente ejercida en Colombia pues solvente otros aspectos, ¿no? El lucro como tal del CEA, sino también pues todo este tema. Estos días escuché a alguien que dijo, la revisión técnico-mecánica no sirve para nada. Y cuando yo escuché eso, yo dije, Dios mío, recordando que el segundo factor que más genera accidentes de tránsito es el factor mecánico, ¿de acuerdo? Entonces, si tú me dices a mí que no sirve para nada, es como decirme que la capacitación del conductor no sirve para nada. Es similar, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es una función, primero, que está arreglada, o sea, ahí no hay ningún problema, ningún inconveniente, y si no fuera funcional para mí, pues hombre, ¿qué te garantiza que en los vehículos que van circulando ese dueño sí les haga un mantenimiento? Si estamos hablando acá de una inspección de verificación de que esté en buen estado, y acá me imagino que hay muchos. Mire, Nicolás, y ante esto quiero agregar algo más. Nosotros los centros de diagnóstico no queremos simplemente sacar el cuerpo para no entregar el seguro, porque es que no lo queremos dar. No, Nicolás, espera un momentico. Todos, absolutamente todos los centros de diagnóstico del país en este momento tienen una póliza de responsabilidad civil profesional que ampara las omisiones en la realización de nuestras actividades. Es decir, que si en este momento cualquier vehículo que pasó por este centro de diagnóstico por una mala práctica en la revisión ocasionó un accidente de tránsito, se verá amparado en esta póliza de responsabilidad civil profesional que tenemos, que cubre hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cualquier omisión en nuestras actividades. Entonces nosotros sí tenemos una póliza que cubre nuestra actividad profesional y cubre lo que nosotros hacemos, diferente a tener que pagar una póliza ahorita que cualquier persona se puede accidentar, y no precisamente por un factor mecánico o porque nosotros hayamos hecho mal una revisión, sino porque el señor muy seguramente va distraído, va mirando su celular, va mirando haciendo cualquier otra actividad diferente al estar concentrado en su actividad de conducción y tiene un accidente de tránsito. ¿Por qué los centros de diagnóstico tendrían que cubrir ese tipo de actividades o ese tipo de irresponsabilidades de parte de los conductores? Esa sería nuestra pregunta. Ahí se la dejo para que me genere otro comentario, porque me parece un argumento de bastante peso. Para finalizar este tema, ¿qué más le faltaría? Pues nada, sencillamente que cuando las personas vean este video y entiendan lo que estamos defendiendo en los centros de diagnóstico, yo estaría seguro que la mayoría de los motociclistas marcharían al lado de los centros de diagnóstico para exigirle al gobierno colombiano que reglamente una póliza que cumpla con un objeto social realmente, que sea una póliza obligatoria, que tenga unas condiciones muy similares a las del SOAT. Ojalá que no tuviera deducibles, ojalá que solucionáramos los problemas, así no tuviera un amparo tan alto, pero que solucionáramos estos problemas de choque simples de una manera mucho más rápida, mucho más expedita, y que cumpliera con el objeto o con la razón de ser de esta póliza. Don Germán, pues hermano, muchas gracias. Yo quería saber su punto de vista, me voy con unos puntos de vista, pero quiero, antes de dárselos a conocer sus puntos de vista.
Otra cosa, recuerden que me comprometo, sacamos este video y seguidamente me voy a poner a revisar con ustedes en el escritorio de mi computador pues cada uno de las exclusiones, de los amparos de esta póliza, y también vamos a explicar cómo se realizaría todo el proceso de la reclamación, porque recuerde que no solamente es tener la póliza, bueno, y si me accidento, ¿qué hago? ¿Cuánto vale? ¿Qué pasa? ¿Cuántos son los tiempos? Entre otras cosas. ¿Le parece? Perfecto, Nicolás. Repita conmigo, don Germán, yo lo siento ahí para que tome aire. El mundo necesita de héroes como tú y como yo. y como yo. Pensar, Sentir y actuar. y actuar. Chao. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Muchas gracias. Chao.